Arrastion lagunok, ze moduz, eta orain zuen buruari galdetuko diozue, baina zer egiten du el abominable hombre de las nievesek nire pantailaren barruan? Ez zuen saio ederrau Aritza Rodríguez haundiak aurkezten? Bai lagunok, Aritza Rodríguez naiz, Zaldibartarra jaiotzez eta Barakaldostarra adopzioz. Gertatu zaidana zera izan da. Buruan neukan hilea aurpegian jarri dudala, besterik ez. Lagunok, hau ziru-zira saioa da, eta YouTubeko Kikara artean kateon kanalean aurkituko gaituzue beti. Arpidetu ez zaretenok, oraindik, ez dakit zeren zai zaudeten, arpidetu zaitezte, lehen bailen eta hasi zuen mezuak eta zuen esperientziak partekatzen. Maiztasun finkorik gabeko programa bat denez, esan dezakegu aldiro izango gaituzuela zuokin, Barakaldoko kultura alorreko gorabera jorratzeko eta baita kultura hori eskaintzen duten pertsonen erakusleio izateko asmoz. Horregaitik, gaurkoan zuen herriko jente interesgarriaren esperientziak hurbilduko deutzueguz. Az gaitezen gure gaurko saioarekin, lehenengo atala aurkeztuz. Mikel Albirak zuzendu eta sortzen duen Otro día que no leo. Gaurkoan, Eduardo Mendoza idazlearen El asombroso viaje de Pomponio Flato aurkezten digu. Aurrera Mikel Albira eta Otro día que no leo. Leer es ese apasionante entretenimiento que reconforta el alma, rompe fronteras, sobre todo mentales, y provoca emociones a golpe de sintaxis. O no, o tal vez sea solo la manera de dar vida a lo que alguien escribió una vez. Leí El asombroso viaje de Pomponio Flato a expensas de mi afición por Mendoza, quién sabe si por sugerencia de Gurb. El humor es así de imprevisible. A veces despierta sonrisas y a veces desvela tesoros escondidos en la vieja Palestina. O no desvela por no atreverse a subvertir el orden de los que mandan, que generalmente no tienen humor. Capítulo 1. Que los dioses te guarden, Fabio, de esta plaga, pues de todas las formas de purificar el cuerpo que el hado nos envía, la diarrea es la más pertinaz y diligente. Así empieza el gran Eduardo Mendoza este libro, El asombroso viaje de Pomponio Flato. Y empieza con una diarrea. Y es que si algo podemos decir de esta novela es que es una auténtica diarrea de humor. Es una descomposición hilarante del humor típico de Mendoza. A Mendoza lo descubrimos sobre todo con Sin noticias de Gurb, aquella historia casi surrealista ambientada en la Barcelona olímpica, donde un personaje, Gurb, venido del espacio, aterriza en esa ciudad condal y nos lleva de su mano por todas las tropelías, tropiezos y trompicones que estaban sucediendo en la urbe reconstruida. En esta ocasión, Eduardo Mendoza se sale de su ciudad, se sale de Barcelona y se nos va hasta Palestina, en una diarrea de humor que nos hará transitar entre dos campos, el campo de la investigación policíaca y una novela pseudohistórica, sin duda, sin desperdicio. ¿De qué va esta historia de Mendoza? Bueno, pues va de un tipo, Pomponio Flato, que anda viajando por los confines del Imperio Romano buscando ¿qué? Buscando unas aguas portentosas, con unas cualidades maravillosas. Y llega a una pequeña aldea, una aldea que a todos nos suena, pero que para Pomponio es totalmente nueva, Nazaret. Y tiene la suerte, en esto Mendoza es un mago, Mendoza es un genio en las casualidades y en la casuística. Bueno, pues Pomponio Flato tiene la suerte de llegar allí justo cuando van a ajusticiar a un personaje de Nazaret, al carpintero, un tal José. Bueno, Pomponio Flato, que ejerce de cierto Sherlock Holmes romano con túnica y sandalias, es contratado ni más ni menos que por el hijo de ese carpintero, un tal Jesús. Conocí a Mendoza en una feria de libro y tengo que decir que de él me cautivaron dos cosas.
Una, su enorme amabilidad, un tipo cercano, próximo, una persona para nada diva, un auténtico ser humano, un caballero. La otra, su humor, su inteligente humor. Yo no sabía muy bien si Eduardo Mendoza iba a ser el típico graciosete, ya que sus libros, muchos de ellos, tienen humor, o todo lo contrario, como ocurre a algunos autores, a algunas autoras, iba a ser un tío seco que destilaba su humor solo en las páginas. Lo cierto es que demostró tener un humor ágil, agudo, con ciertos toques de ironía, un tipo inteligente con un humor inteligente. Es el humor que aparece en este libro. Pomponio Flato, ayudado de su Fabio, su compañero, su sirviente, su ayudante, intentarán descifrar si realmente José, el carpintero, es el culpable o no de ese crimen del que se le acusa. De alguna manera está replicando la idea de Sherlock Holmes y Watson, este investigador acompañado de su fiel escudero. Una vez más, la quijotización y sanchificación de dos personajes, en este caso en la remota Palestina, con más personajes alrededor, además de José y de un candoroso e ingenuo niño llamado Jesús, que va a contratar a Fabio y a Pomponio para intentar salvar a su padre. Aparece un personaje que para mí también es imprescindible en esta obra, aunque surge ya iniciadas las páginas y no tiene un peso definitivo, pero que es muy bueno y tratado con ese humor inteligente, que es una tal María Magdalena. Bueno, pues aquí queda el reto de este libro, que además de hacernos reír, nos intentará hacer descubrir si José es o no es culpable. El niño Jesús estaba rendido de cansancio, pero la excitación le mantenía despierto y locuaz. No debería decir esto, me confesó cuando ya habíamos entrado en la ciudad, pero comparadas con mi madre, Zara y Lalita son mucho más divertidas. Eduardo Mendoza es un punto irreverente, pero ¿qué sería del humor sin ese punto de irreverencia? ¿Qué sería del humor sin ese punto de disrupción, de provocación? Una provocación sutil, irónica, elegante. Es más, ¿qué sería de la sociedad sin un humor irreverente, sin un punto de disrupción? En una época en la que el humor muchas veces es perseguido y la comedia y los humoristas, los cómicos, son acusados de esto o de lo otro, es necesario reivindicar el humor inteligente, el humor disruptivo, el humor provocativo como parte de la transformación de la sociedad. Eskerrik asko Mikel, zure literatur gomendio interesgarriengatik. Eta orain Mikeletik Mikelera pasatuko gara. Hemen bai dugu gurekin Mikel Pikaza, agertokiaren atzetik atala aurkezteko prest. Gaurkoan, Unai Izquierdorekin egoteko aukera izan du. Arrastion, Mikel? Kaixo, arratsaldeon ondo. Ikusten dut pelukeriatik pasatu zarela? Bai, eta pelukeriaren ospeona mantentzeko hobe dugu izena ez emotea. Zergaitik oso guapo zaudeta. Bai. Guapoa dana, guapoa da, ez? Bai, hori nire amamak esaten zuen. Bueno, zer dakarzu gaur? Bueno, zuk esan duzu, Unai Izquierdorekin egon naiz, bere laguna eta lankidea den Adrián García de los Ojosekin batera, eta beraiek egiten duten obra baten pieza bat eskainiko digu. Que Fuertes, lo de Gloria. Gloria Fuertesen bizitzaren eta poemen bilduma eta irakurketa oso txukuna. Aha. Adrián García de los Ojos eta Unai Izquierdo. Mira ze kasualidadea. Ni Barakalduko antzerki ikastegian ezagutu ditut biak, bata Unai Izquierdo nire ikasle garaian eta bestea Adrián nire irakasle garaian. Ze txikia den Barakaldo eta ze txikia den mundua, ez? Bai, eta zenbat artista dituen. Biek egin zituzten antzerki ikasketak bai eskolan, eta Unai Izquierdok ere bai egin ditu kazetaritza ikasketak eta arte dramatikoko goi ikasketak ere eginda ditu. Bueno, Unai Izquierdo erreka hortukoa da, eta familiatik datorkio bere sorkuntzarako zena, oso familia berezi eta celebre bateko kidea da,
literatura, musika, teknikariak, bueno, denetari dute familian. Familia polivalentea, orduan. Hori da, balio anitza. Hori da, oso ondo. Eta Unai telebistako aurkezle izan da, aktore izan da, antzerki irakaslea izan da, eta egun dantxertin irakasle moduan ere jarduten da. Guau, ez da gitxi. Bueno, besteri barik, ikus daigun agertokiaren atzetik Unai Izquierdo eta Qué fuerte es lo de Gloria. Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad de camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Ahora escribo por las noches, voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le daban a Pemán algunas veces. Así era Gloria Fuertes, feminista, pacifista, poco femenina, fumadora compulsiva, romántica empedernida y pobre. El albañil que llegó de su jornada con su jornal enclenque y con sus puntos. ¿Qué puntos? Entonces daban puntos. Ah. Bajaron a la tienda por harina, hicieron unas gachas con tocino, pusiéronlo a enfriar en la ventana, la cazuela cayó al patio, el obrero tosió y dijo: como Gloria se entere, esta noche cenamos poesía. Gloria Fuertes fue la primera mujer que, sin haber estudiado en la universidad, impartió clases en ella. En 1961 recibió una carta de Estados Unidos. Estimada Miss Fuertes, por la presente carta le comunicamos que ha recibido usted una beca Fulbright que la acredita como profesora universitaria en una de nuestras 3 prestigiosas universidades. Allí en Estados Unidos conoce a Phyllis, el amor de su vida. Y Phyllis se cuela por las rendijas de su vida, casi sin llamar, y como si fuera un fantasma. Sociedad de amigos y protectores de espectros, fantasmas y trasgos. Muy señores suyos, tengo el disgusto de comunicarles que tengo en casa y a su disposición un fantasma pequeño de unos 2 muertos de edad, que habla polaco y dice ser el espíritu del Gengis Khan. Viste sábana blanca de pesca con matrícula de uranio y lleva un 7 en el dobladillo que me da miedo zurcírselo porque no se está quieto. Aparece al atardecer o de mañana si el día está nublado. Y por las noches cabalga por mis hombros o se mete en mi cabeza a machacar nueces. Dice que no se va porque no le da la gana. Todos los días hace que se me vaya la leche. Me esconde el cepillo, la paz y las tijeras. Si alguna vez tengo la suerte de conciliar el sueño, ulula desgañitándose por el desván. Ruego a ustedes manden lo que tengan que mandar y se lleven de mi honesto pisito a dicho ente antes de que le coja cariño. Años después, Phyllis empieza a enfermar y su amor se contagia de ello.
deciros que eso del ruiseñor es mentira, que el amor que sintió era deseo, que la espiga no danza, se mueve porque el aire la empuja, que estoy sola, tengo que deciros, aunque me estáis oyendo. Cómo duelen, me duelen mucho las abejas que salen de mi cuerpo. Que la luna se enciende no es verdad. El pianista envenenaba a sus hermanos y los poetas comen y guisan y hasta odian. Tenía que deciros, hoy tengo algarabía. Cuando piso el paisaje que quiero, se me llena el talle de avispas y tengo fuerza en los senos y en las manos. Voy a curarme. La vida me sonríe como tonta y es que todo es falso. La verdad, que estoy sola, esperando el coche de línea. A lo mejor es bueno desesperarse mucho y acostarse temprano, tenderse encima de la vía. Quién sabe si el gorrión la pía por ser hombre. Nada sabemos casi, el cáncer no se cura. La guerra no separa, la guerra nos separa. Hermanos negros, blancos, amarillos, de todos los colores, hermanos, cuántos quiero. A lo mejor es bueno desesperarse mucho, beber vino y acostarse temprano. La relación se rompe y un año después, Phyllis muere. Gloria Fuertes le dedica el poema El ciprés del cementerio. Dice que a pesar del título el poema no es triste, pero no hay quien se lo crea. Yo no soy triste. Es que aquí nadie viene con tortilla. Yo no soy triste. Es que aquí viene todo el mundo como si le faltara algo. Yo no soy triste. A ver que tienen otros árboles que no tenga yo, que lo digan los pájaros. Yo no soy triste. Lo que pasa es que todos me miráis con tristeza. En 1998, Gloria Fuertes muere a causa de un cáncer de pulmón. Para siempre quedará como la poeta de los niños y sobre todo nos deja una biografía nada aburrida. ¡Ay, otra noche más! ¡Qué aburrimiento! Si al menos alguien llamase o llamaría. La portera, que si su nieta para y recordase que soy puericultora. O alguna muchachita de aborto provocado. O alguna prostituta con navaja en la ingle. O algún borracho de amor con delirium tremendum. O algún quinquifugado. O algún conocido que por fin decidiera suicidarse. O que la radio dijera finalmente: la guerra del Vietnam ha terminado. O el cáncer descubierto. O el porqué de estar solo ya se sabe. Y nadie suena, quema, llama o hiela en esta noche en la que, como en casi todas, soy poeta de guardia. Eskerrik asko Mikel Pikaza zure atala aurkezteagaitik, eta ez zaite oso urrutira joan, zure aitatasunaren inguruko esperientziak entzun nahi ditugu eta. Bueno, aurrera jo dezagun gure saioarekin, eta hurrengo atala aurkeztuko dizuegu. De Barakaldo Jolin. Gaurkoan, Alberte San Martin gaiteiroarekin egoteko aukera izan dugu, eta harek kontatu digu bere gaitaren inguruko esperientziak. Aurrera, Alberte San Martin, de Barakaldo Jolin. Bueno, pues hola
son Alberte San Martín, nastín en Bilbao, pero son baracaldes de toda a vida. Meus pais viñeron de Galicia, pois, cando miña nai tiña 19 anos, desde o Concello de Becerrea en Lugo, e meu pai tiña 24 desde Oza Cesuras da Coruña. Se conocieron aquí en el famoso chicharrillo del desierto y bueno, de ahí surgimos 3 hijos y yo soy el menor. No sé si por eso, por ser el menor, pues bueno, me introdujeron en lo que no había estado mis hermanos nunca y fue en el grupo de danzas del Centro Gallego a la edad de 7 años. Entonces empecé a bailar allí y bueno, pues sí, oía tocar la gaita y admiraba a esa gente que cómo se les movían los tendones cuando tocaba la gaita y aprendí los ritmos y escuché la música. Pero en realidad mi intención nunca había sido tocar la gaita. En el Centro Gallego la verdad que hicimos una cuadrilla que hoy es la base de los mejores amigos que tengo. Entonces, bueno, pues estaba a gusto, seguí y llegado un día que yo tenía 14 años, hubo un programa de la Xunta de Galicia que pedían gaiteiros para ir a un cursillo y solo se apuntó uno de mis amigos que me saca 4 años y eran 7 días en Lugo y no quería ir nadie, entonces me apunté para estar 7 días de juerga, ¿no? Con 14 añitos, 7 días fuera de casa y tal. Pero la cuestión es que, claro, llegué allí y había que tocar la gaita y eso fue realmente... Todavía me acuerdo que me temblaban las piernas porque me metieron en un aula con toda gente que sabía tocar y ahí con una gaita que no sabía ni cómo se cogía. Digo, joder, cada vez que lo pienso me entra la risa. Y me dicen, oye, venga, a tocar. Y empezaba a tocar uno tocaba ahí una muñeira, el otro... Y yo, joder, si yo no tengo ni idea de tocar nada, pero encima con la gaita peor. Y realmente cuando llegó mi turno me acordaba de una canción de flauta del colegio, la de Adiós con el corazón. Cogí la gaita como pude y dije, adiós con el corazón. Y ese fue mi principio como gaiteiro. Bueno, realmente luego había que estar 8 horas aprendiendo allí. Y bueno, le saqué su fruto, vi que me gustaba, se me daba bien. Y de hecho el año siguiente que volvieron a hacer ya volví al curso de avanzados. Y bueno, tenía quemados a los profes porque yo no sabía música, no sabía leer partituras de aquella. Pero tenía un oído, pues no sé, que era bastante curioso. Me acuerdo que en el programa eran 15 días para los avanzados eran 15 días de curso y 15 canciones de distinta dificultad, y yo volví con 45, les tenía abrasados, decía, joder tío, déjame en paz, eres un pesado y tal. Y nada, y a partir de ahí, pues a los 17 años o así empecé a dar clases en el Centro Gallego, ya controlaba bastante y bueno, no sé si es por estar en el momento adecuado. Yo no sé por qué empecé a coger así un poco de familia entre los centros gallegos y bueno, pues se hizo una banda de gaitas de la Hermandade, que es una agrupación que reúne a todos los centros gallegos en Euskadi y me nombraron director. No era una cosa que a mí me gustase mucho porque las bandas de gaitas no, pero bueno, ya que me sentí un poco forzado porque me llevaba muy bien con un gran artesano de Portugalete que se llamaba Muiño, que fue prácticamente mi mentor ahí, y por hacerle el favor a él, pues monté, bueno, dirigí la banda hasta que ella se puso a andar y luego siguió mi gran amigo Carlos Fandiño. Y nada, me vinieron a buscar también de Manolo Barreiro, otro gran amigo, para tocar la gaita en un grupo folk recién surgido que se llamaba Xolda, y bueno, con el que bueno, grabamos ahí un par de discos y fue mi primera experiencia con micros, estudios. Y bueno, realmente aprecio mucho esa etapa y había muy buen ambiente en el grupo. En el año, yo no sé si era el 91 o 92, conocí a Aitor Gorostiza, que de aquellas era miembro de Oscorri, pues de casualidad le conocí, y me invitó a ir a las sesiones del Café del Teatro, sesiones irlandesas, porque ahí prácticamente de aquí estamos, Aitor y yo. Además era gente de fuera, pues británicos, de las Islas Británicas, o sea, irlandeses, escoceses, hasta un australiano, Martin, que tocaba el piano y el oboe. Y bueno, ahí realmente empecé a sacar un poco la gaita del contexto en el que la gente estaba acostumbrada a oírla, ¿no? Que era en grupos de danzas o en grupos folk galegos o cosas así. Y bueno,
flipaban. Bueno, ya había empezado antes, porque había una serie de partidos que tenían unos amigos míos que jugaban la Liga Interbares y la gente flipaba porque tocaba The Final Countdown de Europe con la gaita. Bueno, que es una chorrada, pero la gente identificaba el instrumento con algo que realmente no podía salir de ese entorno. Y bueno, pues ahí realmente empecé a, bueno, aparte de conocer música irlandesa, escocesa, bueno, pues estar con otra gente que me aportó muchísimo. Que de hecho de ahí vino ya, pues entre varios, formamos el grupo Sugan, que fue pionero aquí de la música celta, ¿no? Como le llamaban, de aquella. Bueno, pues con Sugan recorrimos un montón de sitios y el grupo, la verdad, que adquirió una fama, yo no os voy a decir, no, más que local. Bueno, yo creo que a nivel de Euskadi tuvo bastante fama. Y bueno, pues no sé si fue en el 2003 o así, ya tuvo lugar la disolución del grupo. Y bueno, pues ahí, de entre tanto, tuve una etapa que me encargué de muchas cosas. Bueno, toqué en Sons do Muiño, seguía ligado a la música tradicional gallega, pero siempre intentaba sacar la gaita de ese contexto y demostrar que realmente era un instrumento que se podía adaptar a cualquier otro estilo. Y bueno, me tuve la llamada de Kepa Junquera para actuar con él en directo, me contrataron en el grupo Feile. Y bueno, esa época la tengo como la de las dudas, porque realmente ya no sabía si podía dar el salto a ser un profesional o si realmente me gustaba tocar a sueldo. Y bueno, eso se clarificó rápido, una vez que ya llevamos tiempo miembros de Sugan sin vernos. Me dijo Aitor para ir a una sesión al O'Connor y coincidimos 4 miembros antiguos de Sugan, Mike Murphy, Duncan Bennett, Aitor, Gorostiza y yo. Salí de la sesión y dije, ahora me acuerdo por qué me gusta tocar. Y decidimos montar Rula Bula, que bueno, que aún continuamos con ello y bueno, que a la postre fuimos ganadores del concurso del Festival de Ortigueira, que yo creo que fue el día que más he llorado de emoción. No sé si era por quitarte la presión de encima. Habíamos vivido una época difícil porque a partir de... El grupo funcionaba muy bien, pero a partir de 2008, de lo que fue la crisis, empezaron a bajar los bolos y nosotros, que no éramos precisamente de ir a concursos, pues nos arriesgamos. Te podía salir como El sueño de Morfeo en Eurovisión o algo así, que te puede salir mal, pero bueno, llegamos a la final y en la final estábamos 4 grupos y ganamos nosotros y bueno, fenomenal. Yo creo que fue un día de esos inolvidables. Ese 2013, además, bueno, también me galardonaron en la Hermandad de Centros Galegos de Euskadi con la insignia de oro, coincidiendo que le daban también la anduriña de plata a Kepa Junquera, con lo cual, bueno, nos llevábamos muy bien y, bueno, de hecho, de aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Kepa y que se recupere pronto. De hecho, metió en el disco Galiza, metió una foto en la que aparecemos los dos ese día. O sea, un detalle, por su parte, muy grato. Bueno, anteriormente también, pues, intenté probar ahí un poco qué nivel tenía yo entre los gaiteros que había en Galicia. Oí hablar mucho de ellos, pero de aquella no había internet, no había intercambio de archivos. O sea, había internet, había un correo electrónico, pero no había realmente herramientas para intercambiar archivos, ni YouTube, ni nada de esto. Entonces, tampoco sabías muy bien el nivel que yo había desarrollado, casi por mi cuenta, aquí en Euskal Herria, ¿no? Y me presenté bueno, había un concurso de gaitas que era el más famoso que había de aquella, el Constantino Bellón, y ahí iba pues prácticamente la crema de los gaiteros de Galicia que yo admiraba. Nunca me ha gustado ir porque sale solo al escenario, es como muy traumático. Sí, a mí me gusta tocar acompañado, me gusta estar con la gente y disfrutar. Pero bueno, llegué a la final, las 3 ocasiones en las que me presenté, 2 veces, 2 de ellas ganando el premio que estaba destinado a gaiteros del resto del estado. Y la verdad que me vino muy bien. No me vino muy bien solo para comprobar el nivel que tenía, que era aceptable dentro de lo que era esta gente que admiraba, sino que es que me hice muy amigo de músicos que hoy en día son ya leyendas en Galicia y
con los cuales mantengo relación y somos grandes amigos, pues como Daniel Romero, José Luis Romero, Suso Bamonde, bueno, no sé, muchos de los cuales tengo, bueno, además recuerdos de que cada vez que vienen por aquí, pues también son bienvenidos y siempre se acuerdan de mí y yo de ellos, obviamente. Por los años 2000 y poco, pues bueno, yo ya había hecho en el Centro Gallego una especie de base de datos con los medios que había de aquella, que era grabando en una cinta, tocando la gaita, piezas, porque se estaba perdiendo mucho repertorio. La gente buscaba cosas nuevas de artistas nuevos, había aparecido el Gaita Boom, ese de Carlos Núñez, Evia y tal, y entonces había bastante repertorio tradicional que yo veía importante que se estaba perdiendo. Y entonces, bueno, hice una pequeña base de datos, ahí con fichas, tal, ¿no? Pero sobre los años 2000 conseguí una gaita MIDI y entonces y luego, bueno, pues había esas posibilidades de editar partituras ya en el ordenador. Y bueno, hice un libro de partituras, o Pentafol, que tuvo bastante éxito, porque era una cosa muy novedosa. Primero, porque en la gaita gallega hay un problema que es que no está unificada la escritura. Hay dos vertientes, unos que escriben en do mayor, por decirlo de una manera, y otros en re mayor. Entonces, yo lo que hice fue incluir las dos escrituras para facilitar a la gente el acceso y el poder leer más cómodo, pero lo grabé en MP3 todas las canciones. Eran un total de 400 y pico canciones, que el libro pesa 3 kilos. Y eso, bueno, pues va el libro encuadernado, en tapadura, tal, y luego en un DVD pues iban las partituras en re y los audios. Y bueno, tuvo una aceptación tremenda. Me hace mucha gracia porque salían titulares que llamaban la Biblia de la gaita en periódicos de Galicia. Y cuando hicimos la presentación en Galicia, lo que más les interesaba era que yo era vasco. Como un vasco, digo, bueno, a ver, yo ante todo soy gaiteiro. Digo, pero, y eso es lo que importa. Y era algo que ahora, hoy en día, pues ya con las redes, pues puedes ir hay, por ejemplo, una página que es Folcoteca Galega y puedes descargarte en MIDI los temas, transportarlos directamente, pero que ya no había nada de eso y bueno. Y sí que yo creo que senté un precedente, porque antes tú te comprabas un libro de partituras y los antiguos venían en re y los modernos venían en do. Yo hice o Pentafol en las dos escrituras y ahora todos los libros que están saliendo tienen las dos escrituras. Entonces, bueno, hubo mucha pelea y los gaiteros nunca se ponen de acuerdo cuál era la correcta. Y bueno, yo creo que ahí por lo menos di ahí una idea, ¿no? Y lo mismo que a ellos les llamaba la atención eso, que yo fuera vasco, me sucedía aquí, ¿no? Igual en una época, retrocediendo así bastante en el tiempo, en que los de fuera, bueno, aunque fueras hijo de fuera, nacido aquí, pero siempre éramos como maquetos o te veían como algo molesto y encima tocar la gaita y se suponía que tocaba la de la muñera de Lugo y tal. Pues bueno, yo siempre he mantenido y siempre he llevado con orgullo el tocar la gaita, el hablar el idioma de mis padres, la fala galega, y mucha gente se concienció realmente de que eso cambiaba, eso había cambiado. Y yo, ese granito de arena, creo que lo aporté cuando todavía no existía pues este boom que hubo de gaitas, pues yendo a actuar por ahí o tocando en un café del teatro, la gaita gallega, pues repertorios que la gente siempre decía, ¿cómo? Yo no sabía que la gaita gallega sonaba así. Entonces, bueno, eso es realmente a lo que yo le doy importancia, eso, y que bueno, siempre he mantenido, menos la época en que habían nacido los críos, que tuve que estar 4 añitos parado, pues bueno, siempre he mantenido la docencia como un objetivo y el vincular y el extender pues eso, el saber tocar la gaita y bueno, además tengo el método muy interiorizado, o sea que la gente por lo menos se va contenta y bueno, tengo alumnos que se apellían Basterrechea y no son Piñeiro. Bueno, aparte de galardones que pueden ser muy sonados o colaboraciones también sonadas como con Kepa Junquera en directo en el disco Galiza o las letras que hice a Oscorri, una de ellas por cierto con mi gran amigo Anso Deive, más que amigo, casi hermano. Yo realmente lo que sí me he sentido
es mucho más valorado aquí en el pueblo, en cualquier asociación cultural o agrupación que han sabido ver que yo estaba transmitiendo algo y que eso tenía un valor. Entonces, el haber colaborado, bueno, primero, el dar en clases en Alasipo, donde siempre, bueno, me recibieron con los brazos abiertos y encima me trata todo el mundo genial, tanto alumnos que no son de mi disciplina como todo el claustro de profesorado. Pues haber colaborado con el Ibarrakaldu, con Laguntasuna, con los gaiteros de Luchana, Chopo y toda esta gente que dinamiza en ese barrio y al que les debemos bastantes favores porque siempre se han portado también muy bien con nosotros. Creo que no me dejo nadie. Bueno, la banda de Chistularis Municipal de Baracaldo, que también... Bueno, que eres requerido y respetado, y yo creo que esa es realmente la labor que más destacaría de lo que podía hacer aquí, aparte de temas técnicos de cómo tocas o dejas de tocar. Entonces, bueno, creo que hay una parte importante de lo que yo quería hacer está cumplida. Y una muestra de eso, realmente, y que me encantó y para mí fue de una importancia vital, fue que la Asociación de Vecinos de Ansio y Barreta, de Zuazo-Artagavita, que es donde vivo, en el 2017 me cedió el honor de llevar el testigo de la corrica del kilómetro que habían comprado ellos. Y eso para mí fue mucho más importante que cualquier premio en un concurso o cualquier distinción de instituciones. Entonces, bueno, eso te lo llevas aquí y, bueno, mi futuro seguirá ligado a los dos grupos a los que pertenezco, que son CO2IL, de música tradicional gallega, y Rula Bula, y a la docencia en Alas, sí, pues espero que por mucho tiempo. Tengo 2 libros a medias, supongo que algún día sacaré tiempo para seguir escribiendo, y bueno, pero de momento lo que destacaría de mi carrera musical ya no es tanto a qué nivel hayas llegado o cuánto reconocimiento institucional hayas podido tener, sino realmente el sentirme querido por varios de los barrios que componen mi pueblo, que es Baracaldo. Eskerrik asko Alberte San Martín, gaiteiroen inguruko esperientziak kontatzeagaitik, eta orain gaita jotzen egon den beste batekin egongo gara. Gure hurrengo atalean, hemen zu hor eta ni hemen, badaukagu hemen Mikel Pikaza jauna. Eta ez dakizuen, baina orain dela gitxi aita izan da. Eta uste dut bere esperientzia kontatzeko irrikitan dagoela. Ikus daigun. Bai, gaur aitatasun berrien inguruko hausnarketa bat eskaini nahi dizuet. Hausnarketa sakona, noski ezetz, hau ez da horretarako tartea. Hausnarketa sakonak nahi baldin badituzue, begira, sartu Facebooken, Tu no eres de Barakaldo taldean, eta hor bilatu. Kontua, aita izan berri naizela, eta etxeko zenbait lan, gosaria prestatu, harrikoa egin, erosketak egin, oskailua antolatu, garbigailua jarri, baskaria prestatu, harrikoa egin, arropa jaso, arropa eskegi, afaria egin, harrikoa egin, eta abarrak egiten dituen bitartean, izandako burutazioak konpartitu nahi ditudala, eta bide batez tartetxo bat hartu. Aitatasuna, familiaren oinarria, jendartearen zutabea, zibilizazioaren zutarria, edo ez hainbeste, egitan uste duguna baino askoz kontzeptu irekia, malgua eta subjektiboagoa da aitatasuna. Azken hamarkadetan bakarrik, ziurtzat jotzen hasi dena, batez ere etxeetan gaz naturala jarri eta butanoaren kamioia hain sarri ikusten ez dugunetik. Bestela, galde diezaiotela gure kulturan aita ospetsuena izandakoari. Julio Iglesias? Ez,
Julio Iglesias ez, San Jose. San Joseko itxauak uso zuriaren kontu guzti hori irentziote zuen ez dakigu, baina umea seme modun zaindu zuen beti, eta hori gaur egun askok egiten dutena baino gehiago da. Tira, aitatasun berriak, bai, badakit. Ez dakit konturatu zareten, baino pluralean esaten da, eta ama bakarra dago, aita aldiz. Baina hori ere ez da gaurko koska. Kontua aita izateko dauden modu berriak dira. Bai, eredu zaharkitu eta patriarkalarekin amaitzera datozenak, edo ezain beste. Pluralean esan, berriak etiketa jarri eta tira, betiko eredu toksiko eta ausentea birsortzera, hori bai, loreak mendian kamiseta eta pirritxeta porrotzen merchandising guztiarekin. Nola jakin ordea aitatasun berrien bidean zoazela? Oso erreza, zure burua preparto saio batean ikusi arte, ezin esan bide honean zoazenik. Kolore ederra eta aurpegi osasuntxua duten emakume haurdunez inguratuta. Eskerrak zuk duzun beldur eta desorientazio aurpegia duten borondate honeko aita gehiago daudela. Ongi etorriak, orduak, egunak, asteak iraunten duten yoga meditazio amaigabeetara. Lotsa zer den ez duzu jakingo, denen aurrean zure umeari, tripan dagoen umeari, yoga mantrak abesten ez dizkiozun arte. Eta lasai, konturatu gabe, aita guztien egun handia iristen da. Erditzea. Hartu arnasa, prepartoko postura gogoratu, jarri musika, baja argiak eta presta zaitez ondoan duzun emakumearen paregabeko esperientzia konpartitzera. Hori, bere oiuek ordu luzez, beldurrez ez bazaituzte paralizatzen. Eta hau, parto naturalaren bedeinkazioa jasotzen baduzu. Ez bada horrela, ospitalera. Gauzak, amaren arropa, umearen gauzak, kotxeko giltzak, telefonoa, kargadorea, baino lasai, lasai gidatu ez dago presarik. Ostia, neska etxean astu duzu. Tira, ospitalean gaude. Orain, importanteena, ama eta umea ondo egotea da. Paritorioan, odola borborka hasi eta epidurala zuri jarri behar ez badizute behintzat. Lasai, dena ondo atera da. Zure bizitzako momenturik zoragarriena aita zara. Hemendik aurrera, maldan bera, eta freno gabe, edo behintzat hori esaten dute. Nik oraindik ez dakit, ni aita berria naiz. Euskaldun berria bezala, baino aitatasunarekin. Haiek nork nori nork konfunditzen dute, nik pardelaren aurreko aldea. Beraz, hemendik aurrerakoak beste batek kontatzeak ere badauka. Ba oso ondo lagunok, eta gaurko programa zuen gustukoa izan delakoan agurtzen gara, eta ez ahaztu, arpidetu zaitezte eta jarraitu gaitzazue sare sozialetan. Agur eta hurrengora arte!